Buenas tardes compañeros, vamos a hablar sobre el pensamiento griego. A continuación mis compañeros van a redactar cada uno de los griegos que tuvieron un pensamiento filosófico en ciertas épocas. Hola a todos mis compañeros, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de un filósofo muy importante, pues en la filosofía griega, conocido como Sócrates. Pues Sócrates nace en Atenas, fue uno de los filósofos literalmente que sobresalió en la época antigua, en la filosofía griega, porque también conocemos que sobresale Aristóteles, Platón, entre otros. Pero Sócrates, nos vamos a centrar en este filósofo tan importante, en la cual se dice que Sócrates nace en Atenas, pero nace una frase en él, o nace un apodo en él, un sobrenombre, que él era parturiento de ideas. ¿De dónde viene esta palabra de parturiento de ideas? En aquel tiempo había mujeres parturientas, que dice que ayudaban a las mujeres que estaban embarazadas a poder dar a luz. Entonces dice que como la madre trabajaba pues de esa forma, pues Sócrates era parturiento de ideas, porque se decía que él enseñaba a sus discípulos. Ustedes me preguntarán, ¿qué discípulos? Pues se dice, según el estudio, que los discípulos de Sócrates eran jóvenes y él enseñaba a través de la ironía, la mayéutica, la inducción y de una u otra forma. Pero la mayéutica básicamente se dice que era a través del arte de la pregunta y la respuesta. Quiere decir que Sócrates preguntaba y sus discípulos razonaban y respondían. De esa forma era que Sócrates le enseñaba a sus discípulos a que ellos puedan entrar en razón y puedan encontrar las respuestas de sus propias preguntas. También se dice que Sócrates tiene dos apotegmas muy conocidos en el mundo, como son yo solo sé que nada sé y conócete a ti mismo. Son dos frases que nació dentro de su filosofía, donde todo el mundo ha llegado a cuestionamientos internos o cuestionamientos subjetivos, en las cuales, por ejemplo, en la frase que dice conócete a ti mismo, pues se dice que es una frase en la cual nos ayuda y nos invita a conocernos a nosotros mismos, ya que nunca llegamos a conocernos realmente al 100%, o muchas veces queremos estar para los demás, pero a veces es importante también conocernos nosotros mismos. Otro punto importante que también vale rescatar, que es de que él fue muy fiel a sus principios. Y usted me dirá por qué fue fiel a sus principios, porque recordemos que en el antiguo tiempo había una ley que estaba en aquel momento, y era que si Sócrates le era o no le era fiel a sus principios. Entonces, como él le era fiel a sus principios, a él lo que le tocaba era tomar cicuta, y era una de las formas en las cuales pues él murió. Y otra de las formas en la cual Sócrates enseñaba era a través de que mientras él caminaba, sus discípulos le seguían atrás. Entonces, yo le invito a que usted siga reflexionando, siga nutriéndose de esta historia tan importante como Sócrates, uno de los filósofos más importantes de la filosofía griega. Muchas gracias. Hola compañeros, Hola compañeros, compañeras, mi nombre es John Mendoza, les voy a hablar sobre Platón, un filósofo muy reconocido ateniense griego, donde hizo muchas obras y varios temas muy reconocidos. Una de ellas es la teoría de las cavernas, donde un grupo de personas estaban encerradas y ellos creían que esa era su realidad y su verdad, hasta que una persona se escapó y pudo ver y enseñar a las otras que esa realidad era diferente a la que ellos estaban ahí metidos. Y así hizo otra obra. Platón. ¿Quién fue Platón? Platón fue un discípulo de Sócrates. Y aunque no hay evidencia de que Platón fuera un discípulo directo de Sócrates, se considera que Sócrates fue una gran influencia en sus pensamientos. Influenció a Aristóteles. Platón fue maestro de Aristóteles, quien a su vez desarrolló una gran influencia en la historia de la filosofía. Aportó a la ética y a la política. Platón desarrolló una teoría ética basada en la búsqueda de la virtud y sistema político ideal de los filósofos que reinan ahora actualmente. Él también fundó la Academia de Atenas, un centro de aprendizaje que se enfocó en la filosofía, en la matemática, en la astronomía y la medicina. La academia se considera la primera universidad occidental. Platón también desarrolló
la teoría de las ideas, que se basa en un mundo que no es real, que prácticamente es algo más allá de lo espiritual. Y por último, que fue lo más importante que hizo, aparte de la teoría de las ideas, también hizo obras. ¿Qué nos enseña Platón? Que debemos aspirar a un conocimiento más pleno, que nos libere de las ataduras, que nos ayuda a realizarnos. Y bueno, esto fue Platón, esos descubrimientos, qué fue lo que hizo y por qué es grande. Muchas gracias. ¿Alguna vez te has puesto a pensar de qué está hecho todo el universo? Pues Demócrito, un filósofo griego del siglo V a.C., dio una respuesta revolucionaria. Dijo de que todo está compuesto a base de átomos. Teoría atómica. Postulados clave. La analogía antigua comparaba los átomos con letras del alfabeto. De ahí las propiedades sensibles son el color y el gusto. El color siendo el resultado de la disposición atómica, y para el gusto el sabor amargo siendo átomos ásperos y para el sabor dulce siendo átomos lisos. Física innovadora. Entre esos está la gravedad y el alma atómica. La gravedad sugirió que los átomos más pesados se movían hacia el centro, anticipando la gravedad, y el alma atómica está compuesta por átomos esféricos y livianos. Dentro de sus limitaciones estaba de que no pudo explicar las fuerzas de unión entre átomos, hoy en día conocidos como enlaces químicos. Determinismo radical. Este posee implicaciones, que serían el libre albedrío, que en su sistema las decisiones son reacciones atómicas en el alma, y por otro lado la crítica al mito, es decir, que los relatos de dioses son explicaciones ignorantes de cadenas causales. Ética hedonista racional. Su meta era alcanzar la eutimia, es decir, tranquilidad del alma. Para esta había un método en el cual consiste en dominar pasiones con razón, evitar excesos y valorar el conocimiento. La ética rechazó a la riqueza material, pues como dice esta frase, los necios viven para comer y beber, los sabios comen y beben para vivir. Legado e influencia. El atomismo de Demócrito influyó en Epicuro y luego en la ciencia del siglo XIX. De ahí otro punto es que aunque su teoría era filosófica, fue el primer modelo materialista y mecanicista de la realidad. Datos curiosos. Estuvo en el siglo de oro griego, contemporáneo de Sócrates y los sofistas. Se le llamaba el filósofo que ríe por su visión alegre frente al pesimismo de Heráclito. Viajó por Egipto y Persia buscando conocimiento, rompiendo así con el localismo griego. Incluso se dice que Platón lo odiaba, tanto que quiso quemar sus libros por su teoría atómica y que diseccionaba animales para así probar que todo eran átomos. Soy Irving Bonoso y les voy a hablar sobre el pensamiento de Aristóteles. Aristóteles, 384-322 a.C. Fue uno de los filósofos más influyentes de la historia, discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. Él desarrolló una filosofía basada en la observación del mundo real, alejándose en todas las teorías de las ideas de su maestro. Su filosofía y metafísica. Aristóteles buscó comprender el ser y la realidad. Sostuvo que todo lo que existe está compuesto por materia, lo que es algo, y lo que forma. Esta combinación da lugar a las sustancias, que son entes reales. Propuso las 4 causas para explicar el cambio y la existencia: la causa material, la causa formal, la causa eficiente y por último la causa final. Su lógica. Es considerado el padre de la lógica formal. Desarrolló el silogismo, una forma de razonamiento deductivo que parte de premisas generales para llegar a conclusiones particulares. Su obra Organon recoge esos principios, la ética de Platón. En su ética Anicomato
Aristóteles firma el fin del ser humano, el fin del último ser humano en la felicidad, que se alcanza mediante la práctica de la virtud. Esa virtud es un justo medio entre dos extremos, por ejemplo, el valor entre la eternidad y la cobardía. La política. Aristóteles consideró al ser humano como un animal político, que antes se lo llamaba zoon politikon. ¿Ya? Creía que la vida era social, en la sociedad era natural y necesaria para alcanzar la felicidad. Él defendía la forma mixta del gobierno, como elementos de monarquía, aristocracia y democracia. Aristóteles, a diferencia de Platón, dio gran importancia a la observación empírica, clasificó los seres vivos, estudió la física, la biología y la astronomía, aunque muchos de sus principios serían recogidos siglos después. Para él, todo ser natural tiene un fin, la teleología, hacia el cual tiende por naturaleza. Gracias.